Al director general de Intelecta Consultoría, Alan Córdoba, que nos trae un tema muy importante para todos, los derechos y obligaciones del patrón y empleado. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un placer. Un saludo a ti y a todo su auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues un tema prioritario para todos, ¿no? Pues evidentemente que el trabajo representa pues la forma de subsistencia de todos los mexicanos, ¿no? Entonces es tan importante y tan trascendente que para los gobiernos pues representa algo fundamental el generar buenos empleos permanentes y formales, ¿no? Entonces, por eso tenemos una ley federal del trabajo que ha tenido importantes modificaciones recientemente y bueno, pues yo creo que es momento de hablar de algunos temas, ¿no? Sobre todo de lo que tiene que ver con la parte sana, los derechos y las obligaciones de los trabajadores y sobre todo de los patrones, y la ley viene segmentada. Perfecto. En ese sentido. Usted díganos qué es lo más importante que sería para destacar, porque me imagino que si habláramos de todos estos y derechos y obligaciones, aquí nos quedáramos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hay algunos mitos y algunas realidades relacionadas con el tema de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo. Sobre todo que me toca mucho escuchar motivo de consulta de gente trabajadora de prestaciones muy básicas, ¿no? Sí. Y a veces no tenemos la percepción correcta de cómo se debe pagar tal o cual cosa. De igual manera, el patrón, hay muchas cosas que desconoce relacionadas al ámbito de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, y pues en ese sentido se genera algún problema relacionado con esa ignorancia del texto de la ley. Concretamente, se tiene la percepción de que el patrón es todavía aquel persona dueño de las fábricas y eso, y realmente ahora la gran mayoría de los patrones es gente emprendedora, ¿no? Gente emprendedora que tiene carga de salario y tiene carga de seguro social. Los pepes y los toños, que son los que generan la mayor parte de los empleos de nuestros países. Y la mayor parte de la riqueza y la estabilidad, ¿no? Sí. Entonces, esas personas no necesariamente pueden acceder a despachos que les den asesoría, sino que van resolviendo su tema como buenos emprendedores conforme se va presentando el problema. Exacto. Y de eso es lo que precisamente tenemos que hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, primer cosa, en temas del patrón y en temas del trabajador tiene para los dos lados. La relación de trabajo en México se formaliza, es el primer tema importante, a través de un acuerdo de voluntades. La relación de trabajo se formaliza a través de ponernos de acuerdo. ¿Usted quiere trabajar conmigo? Sí, yo quiero que trabaje conmigo. Okay, nos ponemos de acuerdo. Con las condiciones. Y tenemos que plasmar en un documento un contrato individual de trabajo. Entonces, la relación de trabajo nace a través de la expedición de ese documento. Sí. Si el patrón no tiene ese documento, puede ser auditado. Esto es un tema muy importante. Y si es auditado y no cuenta con él, entonces puede ser multado. Entonces, aquí hay un problema importante. Sí. Para todos aquellos emprendedores y para todos aquellos trabajadores, sí es muy importante lo que viene en el papel no deja lugar a dudas. Si nos ponemos de acuerdo en... Papelito habla, ¿no? Claro, ¿cómo vamos a trabajar? ¿A qué horas voy a entrar? ¿A qué horas voy a salir? ¿A qué horas voy a descansar? ¿Qué salario voy a tener? ¿Cómo me vas a pagar el salario? ¿Qué le vas a desglosar a mi salario? Los recibos de pago, mis funciones como trabajador, bien especificadas. Porque al respecto hay mucho tema también. Sí. Hay compañeros que dicen, ay, ¿dónde dice? ¿O por qué yo lo tengo que hacer? No, si eso no está escrito en ningún documento. Y en ocasiones dejamos todo al entendimiento, a lo que lo tienes que hacer, tanto de ambas partes, y no queda claro, ¿no? Yo le sugiero siempre al patrón, en tema de funciones, trabaja en descriptivo de puestos. ¿Tú qué esperas de ese puesto que tienes ahí? No sé, ¿tienes algún abarrotes? Poner un ejemplo así de cuestión popular. Un manual operativo siempre da mucha claridad. No, es que él es mi encargado de almacén. ¿Qué esperas del encargado del almacén? ¿Qué crees que va a hacer? A partir de que entra, no, pues es que debe llegar y contar las cajas y llevar un control. Eso pónselo. O sea, todo lo que tú creas y consideres que el trabajador deba de hacer, hay que ponerlo en el contrato. De hecho, la ley así establece el tema. Los temas referentes a capacitación y adiestramiento, lo referente al puesto, sí es muy importante determinar esa parte. Entonces, de este contrato debe de quedarse una parte el trabajador y otra parte el patrón, ¿sí? Entonces deben de hacer 2 ejemplares, bajo pena de multa si no se hace, pues, ¿no? Sí. ¿Para qué le sirve el contrato al trabajador? Es que dicen los patrones, pues es que se lo llevan y lo pierden y luego ahí me andan pidiendo. Ese es problema del trabajador.
Pero lo que tiene que quedar claro es que le dimos a nuestro colaborador un ejemplar de su contrato individual de trabajo. ¿Para qué? Pues para que pueda acudir a lo mejor al pasaporte y decir, mira, aquí está mi contrato, aquí está formalizada mi relación de trabajo, ¿sí? Y aquí se establece mi puesto y todo lo que estoy diciendo aquí está. Pueden hablar a la empresa y está completamente validado, ¿no? Sin embargo, en nuestro país, Alan, pues... Adolece de eso. Adolece de muchas de esas cosas que se escuchan muy bien y que serían muy favorecedoras tanto para el patrón como para el empleado. Y te lo comento porque, por ejemplo, lo vivimos quienes trabajamos en los medios de comunicación, sin prestaciones, con patrones que abusan. O de pronto también a nosotros vemos casos, por ejemplo, a mí me tocó recientemente recibir la denuncia de algunos jóvenes de call centers, a los cuales al momento de contratarlos los hacían firmar su renuncia. Y me decían ellos, pues es que hicimos todo, hice un estudio psicosométrico, creo que les hace. Psicométrico. Hice todo el procedimiento y al momento en que ya voy a empezar a trabajar, ya con toda la ilusión, habiendo hecho los espacios necesarios de tiempo para poder trabajar, llego a trabajar y me ponen enfrente una hoja en blanco para que firme prácticamente mi renuncia para el momento. Y eso lo hacen en muchas empresas. De mí. Yo sé que las leyes son para establecer todo esto, sin embargo, pues aquí de pronto son los propios patrones los primeros que se las pasan por el arco del triunfo, por decirlo de manera amable. Sí, la práctica de hacer firmar documentos en blanco es una práctica ilegal. Sí. ¿Ok? Si tú, como trabajador, Haces. por la necesidad de tu trabajo, accedes a eso, entonces no se ande quejando luego. Sí, claro. así es, porque Entonces, ahí tú cometiste ya un error. ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es que, oigan, autoridad del trabajo, manden un inspector, porque en ese centro de trabajo están haciendo esto. tal práctica. Vayan, por favor, y que en el área de reclutamiento les indiquen, por favor, si están llevando a cabo ese tipo de práctica, para que la empresa también tenga el antecedente de que las cosas no pasan por alto. Eso es como primer cosa. Segunda cosa, ya no es las empresas que tienen ese tipo de práctica y que dicen, no importa que me demande, de todas maneras tengo 2 hojas en blanco y 2 renuncias y hasta un pagaré le saqué y hasta con la huella del ojo, Sí. ¿no? Ya hay juicios que incluso con esos documentos los pierde el patrón. Okay. Entonces no es contundente. Okay. Entonces, quien asesora al patrón diciendo, no hay bronca, que te firme en blanco lo que sea, no es una buena práctica. ¿Ok? Hay muchas alternativas de contratación que nos da la propia Ley Federal del Trabajo que nos permiten estar tranquilos tanto al trabajador como al patrón. Y fíjate, por acá nos comentan, dice, lo de los manuales, dice, porque además para cuando ingresa nueva personal es más fácil. Yo tuve la experiencia entré a un área en el ayuntamiento hace muchos años y me encontré con que no había manuales y era un área que tenía mucha gente y muchas responsabilidades, tanto al interior como al exterior. Nos dimos a la tarea de, antes de iniciar con todo, hacer unos manuales claritos que decía cosita por cosita y dárselos a cada uno del personal, que le quedara bien claro las actividades que iba a realizar y así no te andas enredando en lo que tienes que hacer porque te vas tirando la bolita más si hay mucha gente y más lo que tiende la gente en la burocracia, ¿no? La obligación principal yo creo que el modelo de negocio es del patrón, pues. Entonces el patrón es el que dice, yo tengo una empresa que vende pelotas y las fabricamos y las pintamos y las vendemos, ¿ok? Entonces ese proceso es tuyo. ¿Qué ocupas para llevar a cabo ese proceso? Ocupo un área de pintado, un área de fabricación y un área de venta, ¿ok? ¿Y qué va a hacer cada uno? Y así tú antes de contratar tienes que tener ya claro qué hace cada cosa. Claro, puede haber ajustes sobre la marcha. Claro. Aquí es muy importante también que el auditorio conozca algo. La relación de trabajo, así en términos jurídicos, se integra por 3 cosas fundamentales. Relación de trabajo personal, es el primer elemento. No puedo mandar a mi mamá que trabaje por mí. Mamá, traigo mucha flojera el día de hoy, ve a trabajar por mí. No, la relación de trabajo es personal. La segunda es a cambio de una remuneración. ¿Ok? Me tienen que pagar para que haya trabajo. Y la tercera es la subordinación. ¿Qué es esto? Es el deber de mando que tiene el trabajador o de obediencia hacia el patrón durante la jornada. ¿Por qué saco a colación todo eso y qué tiene que ver con los contratos? Porque normalmente cuando las cosas no están claras y el patrón dice, oye, fíjate que somos un taller mecánico y ocupo que vayas a la refaccionaria y me traigas un tornillo. Y es común, por como somos los sonorenses, porque hay mucho tema de rebeldía, hay gente que tiene conflicto con la autoridad y dice, no, pero yo no soy el mandadero. Así es.
Yo soy el ¿Y por mecánico. qué voy a usar mi carro ¿Y por para qué voy a ir salir yo? si no me dan carro? ¿Me Así es. explico? Entonces, aquí la pregunta es, bueno, en los casos que no hay contrato y que no quedó bien especificadas las funciones, ¿realmente el trabajador puede ir o válidamente se puede negar? Yo siempre les digo, si es una función relacionada con el objeto del negocio, claro que Sí, está obligado a ir. así es, porque si no, no lo va a terminar, no lo va a concluir, no lo va a sacar, ¿no? Diferente es que el dueño del taller me diga, oye, deja de hacer lo que estás haciendo, agarra las llaves de mi carro, ve a la escuela por los niños, Sí. me los dejas en la casa. Y ya que vengas de regreso, llegas al súper y me compras una soda y te regresas. Bueno, esas válidamente el trabajador puede decir, oiga, esas no son mis funciones. Sí, no soy su Ya, chofer. ya queda a disposición del trabajador si le quiere hacer el favor a su patrón o no, Sí. pero no estamos hablando de cuestiones enteramente obligatorias. Entonces, sí es muy importante que lo tengamos claro, no es así nada más tan sencillo de ahí no dice, entonces yo me niego y todo aquello que tú quieras. Sí, Entonces, porque luego viene también aquello de que no tiene bien puesta la camiseta, ¿no? Porque no quiere de pronto quedarse un par de horas extras y esas situaciones que son cosas que se comentan al interior de las empresas, ¿no? pero es que es un dicho cliché eso de Sí, es un de cliché. de la camiseta puesta. Pues, a ver, no se trata de camisetas puestas, pues. Se Se trata trata de cumplir con... yo me obligo y yo estoy obligado a hacerte caso durante la jornada, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que tú me indiques. Siempre y cuando la instrucción corresponda con nuestra función. Corresponda como con, empresa, ¿no? con nuestra función o corresponda con las actividades propias de la empresa. Claro. Eso es bien importante que quede claro, ¿no? Entonces, no nomás nos podemos estar negando de manera premeditada por tal o cual situación. De igual manera, hay muchos mitos. Hay gente que en el centro de trabajo, por ejemplo, se siente minimizada porque tiene que limpiar. Y aquí viene una pregunta que yo siempre le he dicho a la gente, oiga, ¿es malo limpiar en el trabajo? Se siente muy... Oh, es que me ponen a limpiar los baños, pero si todo el mundo usa el baño, ¿por qué usted se sentiría mal de limpiar un baño? Es una pregunta que normalmente hago, ¿no? Y aquí viene el tema también, ¿es obligación del trabajador limpiar? Entonces, la gente normalmente patina, ¿no? Con esto y dice, Sí. oiga, no, porque yo no soy, así dicen como muy peyorativo, no soy Shasha. Dice, a ver, no tiene nada de malo limpiar tu centro de trabajo. Dignifica que tu área de trabajo esté limpia. Pero si lo queremos llevar eso al punto de vista legal, tenemos que establecer un reglamento interior de trabajo y ahí tiene que estar establecida la obligación de limpieza, ¿ok? Claro. Entonces, también está esa mala percepción de que limpiar es una cosa mala, ¿no? Sí. Entonces, esto que les comento es motivo de constante consulta y constante aclaración y hablar con la gente y explicarles. Yo supongo que últimamente o en los últimos años todo esto se ha acrecentado más porque las nuevas generaciones vienen un poco más exigentes o más defienden sus derechos, por decirlo de alguna manera. Es otra generación que tiene otra percepción, ¿no? Sí. Un poquito más... Yo me acuerdo que a nosotros nos ponían a limpiar la escuela, ¿no? Por eso para mí no es raro llegar a algún lugar y limpiarlo para estar, ¿no? Porque yo lo hacía en la escuela y ahora no lo hacen en la escuela. Es que yo creo que nos crearon a nuestra generación bajo el principio de un lugar limpio siempre será un mejor lugar para trabajar o para estar, ¿no? Entonces, no necesariamente las nuevas generaciones lo perciben ahí, Sí. pero son formas de pensar completamente distintas, ¿no? Si notamos ciertas cosas que se salen así como fuera del común, ¿no? Sobre todo con los chavos que son menos de 25. Uh-huh. Oye, ¿por qué me descontaste? Pues es que porque ayer te fuiste a media jornada, pero es que estaba cansado. Pues sí, pues, pero te fuiste. Pues te fuiste, ¿no? Y parece como si lo que estuvieras explicando no estuviera claro, ¿no? Entonces, claro, sí nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Bueno, entonces tenemos la importancia de tener contratos, tenemos el tema relacionado con las condiciones generales de trabajo, el deber de mando y obediencia que tenemos en nuestro centro de trabajo como trabajadores. Otro tema importante también que es muy sensible, lo referente a los aspectos de dignidad en el trabajo. Que eso forma parte de la información que está al principio de la Ley Federal del Trabajo. Sí. Y esta dignidad en el trabajo implica varias cosas. Uno, que no podemos discriminar como patrones en el centro de trabajo. Sí. Y esto retoma mucha fuerza de algunos años para acá, sí, porque tiene que ver con la humanización del trabajo. A fin de cuentas somos seres humanos los que estamos desarrollando un servicio a otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el patrón no puede discriminar? Primero, origen étnico, social, ¿no? No puedo dejar de contratar o excluir a alguien por esa condición. Origen étnico se refiere al tema de
de si pertenecen a alguna comunidad raza, sí. indígena, pues, ¿no? Hay una empresa que vive mucho de esa situación, que está en Empalme, que recluta mucha de gente de la comunidad yaqui, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, no estoy diciendo que pase, pero puede existir determinado tipo de prejuicio si son de tal comunidad o no. Es que ellos son de tal forma, o son flojos, o son muy rebeldes, o lo que sea. Estigmatizar a alguien por la etnia del que provenga, desde el punto de vista laboral, es algo discriminatorio. Claro. Origen étnico, social. Pues da lo mismo si eres de la Pitic, o si eres del Palo Verde, o si eres dependiendo de dónde vengas, pues tampoco debe de ser una cuestión determinante dentro del trabajo. Segundo, el género. Si eres hombre o mujer, ya vivimos temas de igualdad, ¿no? Sí. Entonces, pues es una cuestión discriminatoria también. Las preferencias sexuales, también los centros de trabajo, y hay gente que tiene manifestado su preferencia sexual y ya vivimos en otra época, ¿no? Que ya a su vez nos metemos en otro tipo de dinámicas. Así es. Las opiniones es un tema también muy importante, no debe ser motivo de inquisición por parte del patrón. Si le vas a la América, al Guadalajara, si le vas al PRI, al PAN, si eres de Sí. Morena, si el PG es buen presidente, si es mal si presidente. trabajas en el gobierno, pues ya será otra cosa. Te corren. Alan, se nos acabó el tiempo. Muchas Gracias. gracias. Por acá nos dice Gladys Valdenegro, dice, limpiar te hace mejor persona en tu disciplina. Ya lo enseña el libro Tiende tu cama, dice, sí, pues es que a los que nos ponían a limpiar hasta en la escuela. Pues muchísimas gracias, seguiremos platicando en otra oportunidad con Alan Córdoba, él es director general de Intelecta Consultoría. Son temas que todos los debemos de saber porque o estamos como empleados o estamos como patrones. ¿Dónde lo puede